después de 7 de la noche, hora del centro de México. Muy bienvenidos, hermanos del Centro Evangélico Maranata. Esta invitación para seguir esta transmisión no solo fue para nosotros, también esta misma invitación se le hicimos llegar a los hermanos de las iglesias reunidas en el nombre del Señor Jesús. Aquí en la zona centro del estado de Veracruz, también le enviamos la invitación a los hermanos de la Capilla Evangélica Corona en Nueva York, y también compartimos el vínculo con un apreciable hermano en Cristo, con el hermano José Acosta del Templo Bíblico Emaús en la República Dominicana, por quien oraremos en unos minutos. Muy bienvenidos, como cientos de otros hermanos alrededor del mundo. Estamos abriendo esta transmisión para tener nuestro estudio de nuestra reunión de estudio bíblico, que es en este día y en esta hora cuando nosotros la tenemos, pero que tenemos que hacerla con los templos vacíos, puesto que en todas partes del mundo prácticamente se están observando medidas de contingencia contra la pandemia que tenemos por el coronavirus 19. Así que muy bienvenidos. Yo espero que hoy la palabra de Dios hable a nuestros corazones. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Vamos primero a cantar 3 alabanzas. Lo que vamos nosotros a hacer es que vamos a emplear 3 alabanzas que están numeradas del 1 al 3 en el himnario que usamos aquí en el Centro Evangélico Maranata. También un recordatorio, estamos en la zona centro del estado de Veracruz, en México, así que una vez pasando esta contingencia, si alguien nos quiere visitar, nos puede encontrar sin ningún problema en la Poniente 13, número 15, en la ciudad de Orizaba. Esa es una invitación. Ahora, vamos a cantar 3 alabanzas. Hoy nos está asistiendo nuestra hermana Misel. Ella nos va a hacer favor de ir poniendo las 3 alabanzas. Después vamos a hacer una oración. Y después de ello, entonces también Misel nos va a hacer el favor de colocarnos también el estudio bíblico. Y durante el estudio bíblico vamos a hacer algunos cambios, vamos a tratar de ir proyectando lo que traemos como material, y también en ese sentido nos va a ayudar Misel. Y más adelante les voy a platicar cómo vamos a estar interactuando. Pero desde este momento, hermanos, pueden dejar algún saludo, algún comentario, una pregunta o un motivo de oración. Así que muy bienvenidos y vamos a comenzar esta reunión de estudio bíblico. Y lo vamos a hacer cantando el himno número 1 en el himnario que usamos aquí en Maranata. Misel nos los pone en la pantalla y vamos a cantar La Misma Fe. Si conocen la alabanza, entónenla. Si no, escuchen la letra y disfrútenla. La misma fe, el mismo amor, Espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como si fuera salvación. Muy bien, en pantalla nos colocan el himno número 2. Mientras nos lo colocan, después de que Misel nos haga el favor de ponerlo, le voy a pedir que se mueva donde está el teléfono de la transmisión, porque a partir de este momento ella está pendiente si hay algún recado, mensaje, comentario, aviso, motivo de oración. Misel lo va a anotar en algunos papelitos y entonces me los va a hacer llegar para que nosotros podamos interactuar con ustedes en la transmisión en vivo. Así que antes de cantar el himno número 2, quisiera yo recordarles a todos los que nos están siguiendo que a nivel mundial estamos en un proceso de contingencia, y quisiera yo recordarles que el virus que ha provocado esta pandemia es un virus que se transmite por vía de contacto. Por eso es que se ha comprobado la mejor manera para evitar que nosotros caigamos en la transmisión es mantener una sana distancia. Las autoridades a nivel mundial recomiendan alrededor de 1 metro o 1,5 metros de distancia entre persona a persona, porque este virus que se transmite a través de la saliva sale expulsado, puede llegar a nuestras manos, no se transmite por vía cutánea, pero si nosotros nos tocamos la cara, nos tallamos nuestros ojos, entonces el virus penetra en nuestro organismo. Mantengamos una sana distancia. Vamos a cantar el himno número 2, el Evangelio Santo, número 2. El Evangelio Santo se anuncia al pecador, amó Dios tanto al mundo que a su Hijo dio, y el que cree en Cristo acá la vida eterna tiene ya, la vida eterna.
la serpiente se hallaba curación. Creyendo en Jesucristo tenemos salvación, y el que cree en Cristo acá la vida eterna tiene ya, la vida eterna tiene ya. Aquel que peca muere, Dios justo pronunció, mas Cristo en el Calvario por nos su vida dio, y el que cree en Cristo acá la vida eterna tiene ya, la vida eterna tiene ya. El hombre de dolores no vino a condenar, mas quiso en este mundo al pecador salvar, y el que cree en Cristo acá la vida eterna tiene ya, la vida eterna tiene ya. En lo que nos colocan el himno número 3 en la pantalla, quisiera yo que pensaran un poco, si han puesto atención en los dos himnos que hemos cantado, son himnos que hablan de salvación, del hecho de que Cristo muere en la cruz del Calvario para poder pagar a Dios la deuda que nosotros contrajimos al vivir en pecado. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy esto diríamos que es el punto central del estudio que hoy nos ocupa. Les invito a que esta serie de estudios lo vayan siguiendo a través de el canal de videos que más adelante yo les pondré, Miguel Montoro, donde hemos estado publicando los estudios anteriores de esta serie, porque hoy cerramos con esta serie que dentro de unos minutos comentaremos cómo se llama y qué es lo que hemos aprendido. Recuerden, mantengamos una sana distancia, estamos en medidas de contingencia, tratemos de salir lo menos posible. Recuerden, hay personas que es inevitable que salgan en los distintos países, y si nosotros nos quedamos en casa y podemos hacerlo, ayudamos a esas personas que están sosteniendo las golpeadas economías del mundo, que seguramente sentiremos mucho como consecuencia de esta pandemia. No lo perdamos de vista. Nuestro tercer y último himno, antes de que ya hagamos una oración y entreguemos a la dirección del Espíritu Santo este estudio. A Cristo, solo a Cristo. Un canto que exalta a la persona de Cristo, la coloca donde debe de estar, en el sitio más alto que podamos tener en nuestras vidas. No lo olvidemos, uno solo es nuestro Maestro, el Cristo. Todos nosotros somos hermanos, tenemos señorío. Vivamos así, siempre sabiendo que hay alguien a quien tenemos que rendir cuentas. A Cristo, solo a Cristo, que es el canto número 3 y que ustedes pueden verlo en la pantalla. Dice: a Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Cerrando con este tercer canto, vamos a hacer una oración. Mientras nosotros estamos orando, Michelle nos va a hacer favor ya de proyectarnos el material que forma parte del estudio de esta noche. En esta oración vamos a pedir por esta situación de pandemia en la que estamos viviendo en todo el mundo, que Dios provea a los médicos el conocimiento y la destreza para poder ayudar a quienes están padeciendo la enfermedad en un proceso en el cual, por la saturación de los espacios médicos, no tanto por el índice de mortalidad de este virus, muchas personas están muriendo. Que Dios dé consuelo, que Dios dé fortaleza, y que nosotros como hijos suyos clamemos siempre como remanente para que se haga la voluntad de nuestro Dios. Hacemos oración, y en la oración vamos a incluir una petición por los hermanos del Templo Bíblico Emaús en Sosúa, en la República Dominicana. Hermanos, que Dios también a ustedes les fortalezca,
que Dios también a ustedes les aliente y les ayude a mantenerse fieles en la convicción de que absolutamente nada sale de la mano soberana de nuestro Dios y que todas las cosas, como bien sabemos los cristianos, nos ayudan a bien. Elevemos a Dios una oración. Amado Dios, en esta hora quisiera orar en favor de los que somos miembros del Centro Evangélico Maranata, que estamos haciendo esta transmisión, para no perder, Señor, la continuidad de nuestros estudios bíblicos y hacer llegar a través de internet el alimento espiritual que nos es tan necesario. Dirige tú, Señor, por medio de la acción de tu Espíritu Santo en nuestros corazones el estudio de hoy. También, al mismo tiempo, que a través de lo que hoy podamos platicar, Señor, algún amigo que pueda conectarse, algún conocido, alguna persona que esté navegando en internet, pueda recibir, Señor, el mensaje de estudio de hoy y esto le motive a acercarse más a ti. Guárdanos, Señor, en esta condición de pandemia y ayúdanos a ser sensatos y sabios en la conducta que debemos guardar con las medidas que nos han sido recomendadas. Danos la inteligencia, Señor, para poder mantener ese distanciamiento social necesario para evitar, Señor, que los contagios se multipliquen. Oramos, Señor, también intercediendo por los países que se están viendo más afectados por ello. Por favor, Señor, permite que puedan tomar control de todo esto y si es tu voluntad, a través, Señor, de tu poder, también contén esto, Señor, si es que con esto tu nombre puede ser glorificado. Oramos mucho, Señor, por nuestros hermanos del Templo Bíblico Emaús en Sosúa, en la República Dominicana, por cada uno de mis hermanos. Fortaléceles y aliéntales, Señor, en sus hogares, en la situación que puedan estar pasando. Ayúdales, Señor, a buscar en su propio apoyo. Ayúdalos a buscar, Señor, en el compañerismo, en la unidad y en la generosidad cristiana, la forma de ayudarse en esta contingencia y suple toda necesidad, Señor, en todo hogar que esté requiriendo alimento. Te pedimos por todo ello, Señor, lo ponemos en tus manos, entraremos al estudio de tu palabra. Permite que pueda ser tan edificante como seguramente los cantos nos han hecho sentir tu presencia. Lo oramos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, decimos amén. Bien, cambiamos el instrumento, ahora dejamos el instrumento musical y vamos al instrumento espiritual, que es la palabra de Dios, para poder pasar a nuestro estudio. Bien, salimos un poco de cuadro para ir a dejar la guitarra y ya poder comenzar con ustedes. A los hermanos que somos parte específica del Centro Evangélico Maranata, recuerden, hermanos, aquí en el templo estamos recabando despensas y tenemos ya algunas despensas y también algunas ofrendas económicas cuya intención es que en el momento en que algún hermano de la iglesia esté en necesidad, de inmediato nos puedan enviar por favor una solicitud o un mensaje para poderles hacer llegar estas ayudas. No quisiéramos que ante esta contingencia algunos hermanos empecemos a padecer alguna necesidad y que sintamos que no hay quien puede ayudarnos en este momento. La Iglesia de Cristo tiene el compromiso y la responsabilidad de ayudarnos como lo que somos, familia espiritual. Así que les agradecería yo mucho que nos hicieran llegar estos mensajes. Bien, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, lo que ustedes están observando es el logo del canal de videos que yo utilizo, Miguel Montoro. Más tarde, dentro de unos minutos, cerrando la transmisión, este mismo estudio va a ser puesto en ese canal de videos, así que ya sea a través de este espacio en Facebook o a través del canal Miguel Montoro en YouTube, por favor sigan este estudio más tarde para que así puedan compartirlo y podamos estar interactuando, y a través de los comentarios aquí, de los mensajes que Michelle nos va a entregar o de los comentarios que se pongan en YouTube, sigamos esa interacción y así podamos edificarnos más. Antes de comenzar, hacemos la primer parada en el camino para poder atender algún comentario o sugerencia. ¿Tenemos? Papelitos. Muy bien, a ver, papelitos. Es un comentario que dice: debemos apartar este momento para escuchar la palabra de Dios. Sí, que solo sea para eso. Y muchas gracias a mi esposa, a la hermana Zaida, que a través de la transmisión nos deja este comentario. Por favor, este es un tiempo en que tenemos que estar en esto. Por favor, hermanos, si no podemos reunirnos físicamente por las medidas de contingencia, démosle en verdad valor al hecho de estarnos reuniendo en presencia de nuestro Dios. Vamos a comenzar. Voy a hacer un cambio de lo que ustedes ven en pantalla y Michelle nos va a ayudar. Vamos a hacer un cambio de lo que está en pantalla y ahí les va a aparecer a ustedes lo que ha sido el título general de lo que hoy sería la séptima lección. Quiere decir que ya van 7 estudios, este es el séptimo, de una serie que se llama El perdón en carne y huesos. El perdón en carne y huesos.
¿Por qué le hemos llamado así? Aquí yo ya puedo irle pasando para que tú, hija, puedas ir checando comentarios, ¿no? Porque a mí me interesa que no se pierdan los comentarios, porque recuerden que en Facebook, si vamos haciendo comentarios y un comentario ingresa, desplaza a los demás y entonces ya no es posible darle continuidad a lo que ustedes comenten. Muy bien, retomamos. Nuestro estudio, nuestra serie de estudios de manera general, se llama el perdón en carne y huesos. ¿Por qué le llamamos así? Porque estamos estudiando el tema del perdón, pero estamos yendo a la Biblia a ver distintos episodios donde un personaje perdonó a otro, con la idea de que esas historias nos den mayor información acerca de cómo ejercer el perdón como hijos de Dios. Recuerden, en el primer tema de esta serie, vuelvo a insistir, los videos los pueden encontrar en la página de Facebook Miguel Montoro o en el canal de YouTube que yo ya les comenté, Miguel Montoro. Ahí ustedes pueden encontrar la mayoría de los 6 estudios anteriores. De esos estudios anteriores, en el primero, definimos qué es el perdón y nos dimos cuenta que el perdón en la Biblia, el perdón para Dios, es muy diferente de lo que es el perdón desde el punto de vista humano. Después, en el segundo tema, aprendimos qué es el perdón y cómo tiene que ejercerse, qué se debe hacer para que uno pueda perdonar aquellas situaciones en las que somos lastimados, algunas de las cuales suelen ser terribles y espantosas. De veras, en verdad, hay situaciones de perdón que van más allá de cualquier dolor que pudiésemos imaginar. No es lo mismo pensar en perdonar una ofensa porque tal vez yo económicamente ayudé o favorecí a alguien y mi dinero no regresó, a pensar en perdonar una ofensa a donde en una cuestión de violencia alguien le roba la vida a nuestros hijos, alguien le quita la vida a mi hija y lo hace en medio de situaciones de violencia, pero que en verdad se vuelven y se tornan brutales como una violación o tortura. Sí, hay situaciones donde el perdón se torna complicado, pero aprendimos cómo puede ejercerse el perdón. Ese fue el tema número 2. Ya después, los siguientes temas fueron temas donde estuvimos viendo ejemplos de perdón. Job perdonando a sus amigos, Esaú perdonando a Jacob, David perdonando al rey Saúl. Y en cada uno de esos temas, lo que nosotros hicimos fue ir extrayendo cosas que nos pueden ayudar para poder ejercer mejor el perdón. Solo por mencionar algunos, en su momento estos temas nos enseñaron que el perdón es un acto con el que se está rindiendo honor a Dios. No se le rinde honor a quien me ofendió. Por otro lado, también aprendimos que cuando nosotros somos ofensores y conocemos de las cosas de Dios, bien nos viene un proceso de humillación para entonces poder pedir perdón a quien nosotros hemos lastimado. Además de estos 2 detalles, también en su momento nosotros aprendimos a entender que no debemos cometer el error de poner nuestras esperanzas en ningún ser humano. O sea, debemos exigirnos mucho a nosotros mismos y no esperar nada de los demás. Cuando vivimos así, solo confiando en Dios, entonces prácticamente cancelamos cualquier entrada de ofensas, porque lo que una persona nos haga no nos va a lastimar porque no estamos esperando nada. Muchas veces el Hijo de Dios, por estar esperando cosas de las personas, se siente ofendido. El padre espera que los hijos se porten de una manera y como no lo hacen, entonces el padre ya quiere una ofensa. Pero cuando yo aprendo a no estar mirando esto, entonces las cosas se tornan más fáciles. Hoy vemos el último estudio de la serie. Jesús nos perdona a todos, a todos. Así que hoy vamos a ver ese acto maravilloso de perdón en la cruz del Calvario. Por eso les decía yo en los himnos de introducción que pusieran mucha atención a cómo estos himnos nos plantean a Dios como el Salvador de nuestras vidas. Porque hoy vamos a hablar de eso, del hecho de que en Cristo Dios perdona nuestra maldad. Pero en ese acto de perdón, sin lugar a dudas, podemos encontrar 2 cosas que nos pueden ayudar a nosotros vivir el perdón de una mejor manera. ¿Dónde vamos a encontrar estas 2 cosas que el perdón de Jesús nos enseña que debemos poner en práctica? ¿Dónde están? En un solo versículo de la Biblia. Así que hago una parada más y pregunto, Michelle que está ahí, ¿tenemos algo? ¿Comentarios? Y en lo que yo los tengo aquí y lo leo, ya yo le pido a Michelle que ahí en pantalla, no, ya está el versículo, ya está. Le iba yo a pedir que nos pusiera el versículo, pero ya está ahí. Muy bien. La hermana Claudia Marina, hermana Marina, Dios les bendiga y Dios les guarde, hermana, hasta su hogar. De parte de la hermana Claudia Marina, da una gratitud por transmitir y también bendiciones para ti, hermana, que siempre
siempre estás al pendiente, siempre nos contestas, siempre participas. Una oración vamos a tener por tu familia al final del culto. Gracias, hermana. Muy bien, ahí está el versículo. Si no lo alcanzan a ver ustedes por la lejanía, es el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 24. Tal vez uno de los versículos más famosos durante el episodio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo habían escuchado? Seguramente sí. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Seguramente lo habían escuchado. Estas palabras de Jesús, hasta donde Jesús habla, Padre, perdónalos, la primera parte, y la segunda parte, porque no saben lo que hacen. En esas dos partes, usted y yo encontramos cosas, dos cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de ejercer el perdón. Muy bien, ahora Michelle nos muestra lo que sigue en pantalla. El primer aspecto tiene que ver con la primera frase de Jesús: Padre, perdónalos. En esa frase encontramos algo que tenemos que poner en práctica a la hora de ejercer el perdón. Padre, perdónalos. Para entender la profundidad de esta frase, yo quisiera que viéramos dos detalles que yo les planteo a través de la figura que acaba de aparecer en pantalla. Del lado izquierdo de ustedes aparece un cuadro que dice Divinidad de Cristo, y del lado derecho aparece un cuadro de ustedes que dice Capacidad de Juicio. Quiero que pensemos en eso. Y, por favor, piense en el Señor Jesucristo en la cruz, mientras sus ejecutores están rodeándole, y no solo rodeándole, le están ofendiendo. Capacidad, divinidad de Cristo. Cristo como Dios, porque es Dios, era Dios, Dios en carne en el momento de estar en la cruz. Cristo como Dios tenía la capacidad de poder emitir juicio sobre sus ejecutores. La respuesta es lógica, por supuesto, por ser Dios. Pero sabemos que esa prerrogativa decidió no ejercerla, decidió no emitir juicio de condena y consecuencias para sus ejecutores. Pero no debemos olvidar que fue un acto voluntario del Señor renunciar a ello, porque Él era Dios en carne. Después, capacidad de juicio. Sí, como Dios tenía la capacidad de juzgar, y durante esa capacidad de juicio, Él pudo haber ejecutado una sentencia, y Él pudo haber ejecutado y pudo haber señalado una consecuencia para sus ejecutores, pero decide no hacerlo. ¿Por qué decide no hacerlo? Ve la frase: y Jesús decía: Padre, perdónalos. No sé si estamos viendo la lógica de lo que Jesús hace. Él está en la cruz, Él tiene capacidad de enjuiciar, pero decide no hacerlo porque, Padre, perdónalos. Jesús cede esa capacidad de juicio a su Padre, para que sea su Padre el que emita el juicio de sentencia y condena, y Él renuncia a hacerlo. Él era el ofensor, Él era maldición, Él que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, está recibiendo toda la carga de nuestro pecado, y a pesar de ello toma la decisión, Jesucristo, de mejor dejar que sea su Padre el que juzgue. Esto nos lleva a la primera cosa que nos enseña el perdón que Jesús nos dio a todos. Michelle lo pone en la pantalla. Eso es lo que tú ves ahí. ¿No lo alcanzas a ver? Yo te lo digo. Dice así: Cristo renuncia a su derecho de emitir juicio y condena. Cristo renuncia a su derecho de emitir juicio y condena. Podía hacerlo, decidió no hacerlo. Tómalo en cuenta, porque esto, junto con lo siguiente, lo vamos a unir al final en una enseñanza. Segunda frase, ¿la recuerdas? La primera: Padre, perdónalos. La segunda: porque no saben lo que hacen. Ahora, para analizar la segunda frase, quiero por favor que tomes en cuenta esto que nos va a hacer favor, Michelle, de ponerlo en la pantalla, y que ya apareció ahí. ¿Cómo lo hicimos? El cuadro que tú estás viendo a tu lado izquierdo tiene escrita la frase: no sabían lo que hacían, pero en forma de pregunta. No sabían lo que hacían,
Y el cuadro del lado derecho tuyo, el cuadro también en pregunta dice, ¿no entendían la motivación? De este lado, ¿no sabían lo que hacían? Del otro lado, ¿no entendían la motivación? Aquí el punto a reflexionar es el siguiente. Jesús dice, no saben lo que hacen. Y ahora yo te pregunto a ti para que lo razones ahí en tu lugar. ¿Los ejecutores de Jesucristo no sabían lo que hacían? ¿No supieron lo que hicieron? Quienes hayan sido el sumo sacerdote, los pocos miembros del concilio que siguieron la burla de ese juicio de madrugada, rápido, sin testigos, eran testigos falsos, pero los testigos falsos y no tener testigos era lo mismo. Ellos, Pilatos, los soldados romanos, el soldado al que le tocó atravesar los tejidos de sus manos, yo no sé si fue el mismo que le atravesó los tejidos, los huesos, los músculos de sus pies. Todos esos actores que de una u otra forma contribuyeron hasta llevar a Jesucristo a su condición de perder la vida. ¿No sabían lo que hacían? Es lo que plantea la pregunta. ¿No sabían lo que hacían? ¿Tú qué opinas? ¿No tenían ellos conciencia de que estaban cometiendo un asesinato? Sí, por supuesto. Desde su perspectiva lo que hacían era correcto. Pero ¿no entendían lo que estaba pasando? Cuando en las sociedades modernas que se llega a una saturación del hartazgo social por la impunidad y la violencia, ha habido casos a donde distintas personas que hacen cosas malas son tomadas por turbas y en ocasiones esas personas son asesinadas. Las turbas, la turba que está agrediendo a esas personas, ¿no saben lo que hacen? ¿No están entendiendo las consecuencias que pueden llevar sus golpes? ¿Se están dando cuenta que están a punto de quitarle la vida a alguien? ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta es lógica, por supuesto. ¿No sabían lo que hacían? Claro que sabían lo que hacían, por supuesto que sabían lo que hacían. El punto es, ¿a qué se refiere Jesús con el hecho de que no sabían lo que hacían? No se refiere a que ellos tuvieran una plena conciencia de que estaban matando a alguien, sobre todo cuando en la sociedad de Jesús las personas que estaban ahí estaban seguramente ya acostumbradas a ver ejecuciones por medio de crucifixión. No, sí sabían lo que estaba pasando. Sabían que estaba muriendo alguien, pero la segunda pregunta nos da un poco más de luz sobre ese aspecto. Ellos no entendían su motivación, entendían la acción, pero seguramente no comprendían la motivación. Expliquémoslo de una manera bien sencilla. Ellos sabían que estaban matando a alguien, pero no alcanzaban a entender a quién estaban matando. Ellos creían estar matando a alguien por una causa justa y esa visión humana del perdón no les permitía ver la visión divina del perdón, donde ellos estaban asesinando a su propio perdonador. ¿Por qué? Porque en ese momento no sabían lo que hacían, no comprendían sus motivaciones, porque estaban total y completamente gobernados por su carne, por su naturaleza malvada, perversa, que todos los seres humanos tenemos. El libro de Gálatas es contundente diciéndonos que algunas de las obras de la carne están relacionadas con la violencia, pleitos, celos, iras, contiendas. Las personas que rodeaban el monte de la calavera estaban completamente gobernados por su maldad. No sabían lo que hacían. No actuaban en el sentido de lo correcto, actuaban en el sentido de lo que era correcto para sus instintos de maldad. Por eso Jesús dice, no saben lo que hacen. Y en medio de toda esa maldad, Jesús logra encontrar algo que le permitió a él ejercer su perdón. Esa es la segunda cosa que se une con la primera y que nos lleva a la conclusión del tema. Nuestra hermana Michelle nos va a hacer favor de cambiar la pantalla para que entonces aparezca lo primero que aprendimos. Cristo renuncia a su derecho de emitir juicio y condena, y lo segundo que aprendimos lo podríamos enunciar así: el que me lastima es un muerto espiritual. El que me lastima es un muerto espiritual. Jesús pudo ejercer misericordia porque en los rostros de todos los que rodeaban la cruz, él observaba muertos espirituales.
Quienes te ofenden, quienes te lastiman, quienes te dañan, son muertos espirituales. Gente que no tiene control y dominio ya sobre su maldad les ha dominado. ¿No te alcanza eso para verlos con ojos de misericordia? Porque recuerda, si esas personas que a ti te lastiman son muertos espirituales y no cambian esa condición, van a terminar siendo muertos eternos. Y créeme, su castigo y su dolor va a ser 1000 veces más y peor que el dolor que te han infringido a ti. No alcanza eso para que tú puedas ejercerles un poco de misericordia. ¿Qué nos enseña esta acción maravillosa de Jesús perdonándonos a todos? Que a la hora de vivir episodios de perdón, uno, no debes olvidar que tienes que renunciar al derecho de emitir juicio y condena. Tú y yo no somos el juez de los que nos han ofendido. Su juez es Dios. Lo que no quiere decir que tú puedas emitir juicio y determinar si sus acciones fueron buenas o malas. Claro que lo puedes hacer. Dice la Biblia que el espiritual es capaz de juzgarlo todo y nada lo juzga a él. Se puede emitir un juicio, podemos expresar un concepto, podemos expresar una idea donde podamos entender quién actuó mal, por qué lo hizo y cómo lo hizo. Claro que lo podemos hacer. Y en consecuencia podemos determinar que alguien nos ha ofendido. Claro que podemos hacerlo. Pero nosotros determinar juicio y condena, nosotros decidir qué se debe hacer con esa persona y cómo se debe aplicar, no nos corresponde. Y si tú entiendes eso, cada vez que tú pases por un proceso de ofensa, vas a tener la capacidad de decir: Señor, ayúdame a no usurpar tu lugar. Ayúdame a simplemente ejercer perdón, porque lo que esa persona me haya hecho se las tendrá que ver contigo. Y créanme, dice la Escritura que horrenda cosa es, así es, caer en manos del Dios vivo. Y el segundo detalle, al ejercer perdón, recuerden, el que me lastima es un muerto espiritual. Tengo que verle como una persona que requiere mi misericordia, porque si no se la doy yo, que estoy viendo su condición, nadie más se la va a dar. Si yo no intercedo por él, si yo no soy como el Job que se vuelve sacerdote de sus amigos para que Dios los perdone, muy probablemente esa gente vaya al infierno eterno. Así que a mí me corresponde también ejercer un poco de misericordia para que su muerte espiritual no se vuelva muerte eterna. Hermanos, vivamos el perdón adecuadamente y ejerzamos estas cosas que pueden hacer que nuestro perdón se vuelva mejor, que nuestro perdón bíblico, y sobre todo, porque ya estamos cerrando esta serie de estudios, que nos demos cuenta que al ejercer el perdón, como la Biblia dice, de esa manera tal vez sea la única en que nosotros podemos equipararnos con nuestro Salvador, o sea, actuar como Cristo actuó, porque al final se supone que tú y yo somos imitadores de Cristo, y es lo que se esperaría de nosotros. Cerramos esta serie y cerramos el estudio, una oración después de la cual cerramos transmisión, haremos una oración general. ¿Hay algo más que agregar de comentarios? Con Michelle, que está en control de los comentarios y anotando, ¿no? Así que nos vamos a despedir con una oración y al final cerramos la transmisión. Por favor, en el canal de videos, recuerden, de YouTube Miguel Montoro, o en el o en la página de Facebook Miguel Montoro, también pueden encontrar los anteriores estudios de esta serie, para que así puedan y podamos tenerlos todos juntos. En oración. Señor, cerramos esta serie de estudios acerca del perdón y oramos, Señor, también en favor de la familia Cortés, que nuestra hermana Marina se reportó, Señor, a través de la transmisión. Bendíceles en su hogar, suple toda necesidad y dales a mis hermanos sabiduría sobre cómo poder pasar estos momentos en que, como todos nosotros, se encuentran con medidas de contingencia, tratando de pasar el mayor tiempo en casa. Bendice a nuestros hermanos, bendíceles, Señor, suple toda necesidad y fortaléceles. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Ayúdanos a ser verdaderos perdonadores, perdonadores bíblicos, perdonadores que ejerzamos lo que diga tu palabra y que podamos, Señor, vivir agradándote. Bendícenos, pues, Señor, llévanos con tu bendición ahí en nuestros hogares, Señor, que podamos tener comunión y que podamos disfrutar unos a otros, Señor, de la relación que tenemos como familia de sangre, y que aprovechemos este tiempo de contingencia en el mundo para tratar, Señor, de cultivar un poco más el amor que nos debe unir con aquellos que los vínculos de sangre nos han ligado. Lo ponemos todo en tus manos, pidiendo tu bendición, Señor,
y suplicando que en tu voluntad haya una pronta recuperación de la pandemia en la que nos encontramos en este momento. Todo esto lo oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.